Muy bien, ya están 2 personas viéndonos. Creo que con eso podemos empezar un poquito. Ya le empezaron a dar RT. Entonces, bienvenidos a esta transmisión de el androide en Arkham. Como podrán ver hoy, estamos acompañados. Vamos a leer la semblanza de nuestra célebre invitada del día de hoy. Es la maestra. ¿Sí eres maestra? ¿Doctora? No tengo doctorado aún. Ok, vamos a dejarlo en maestra. Sandra Sánchez Sevilla. ¿Sí, Mm, ¿sí eres Sevilla? Son la clase de cosas que debiste preguntar antes. ¿Cuántos años tienes de conocerme y no sabes mi otro apellido? Está bien, estoy confirmando. Bueno, la maestra Sandra Sánchez, vamos a dejarlo así. Licenciada en psicología, maestra en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, con 5 años de experiencia trabajando con niños. Tuvo una instancia de investigación en el Centro Internacional de Rehabilitación Neurológica en La Habana, Cuba, y participación en un congreso de Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología en Brasil. Y actualmente está trabajando en Neuromenta, que tengo entendido que es tu negocio propio. Sí, Muy bien. es un consultorio. Tu consultorio, ok, tu práctica. Sí, también se dice así en español. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de Neuromenta. Ya tenemos 5 personas viéndonos. O sea, hola Mario. Entonces, se va a ir juntando aquí un poquito la gente. Así que, dale. Pues normalmente es la clínica o el espacio privado en el que atiendo a niños desde, desde recién nacidos hasta adolescentes que tengan dificultades de aprendizaje y de conducta. Generalmente pues llegan como con problemas para adquirir algunos conocimientos o trastornos en el desarrollo, síndromes, etcétera. Y bueno, yo me dedico a hacer lo que es una evaluación para dar una impresión diagnóstica y a partir de eso formar un programa de intervención para alcanzar los objetivos que se plantean desde un principio. Todo es pues personal y como muy individualizado, así que es es muy bueno, pero ya no te voy a decir. Está bien. Se me olvidó de tu semblanza que, al igual que nosotros, tienes un doctorado honoris causa en las enseñanzas escolapias. Entonces, nosotros tres somos el resultado de la educación católica. Como podrán ver, salió muy bien. Entonces, ya dimos la semblanza básica de Sandra, pero pues, ¿qué tiene? Que nos conocemos 20 años. Más o menos, no sé, como 2002. Nos conocimos que en la primaria, quinto de primaria. Bueno, ajá, tú y yo nos conocimos en 2001, más o menos, en quinto de primaria. Y pues sí, bueno, nos conocimos, ya después nos hicimos amigos. Sí, entonces Y pues sí, casi 19 20 años. años. Casi 20 años, entonces Ya vamos a cumplir 20 años. ya estamos Qué viejos. padre. Nos va a dar la crisis de la Pero media sí. edad a media transición. Sí, hoy nos vamos a poner a llorar y a recordar viejos tiempos. Pero bueno, ya tenemos personas en el stream. Yuzdan te manda saludos. Hola maestra. Hola hermanos Chimi. Él también es maestro, el único que no tiene posgrado soy yo. Creo que creo que es momento. Y bueno, lo que nos mencionas es muy importante porque, pues básicamente en todos los podcasts en lo que hemos hecho énfasis es que pues la niñez, la sección de la niñez, es como Sí, bien mucho. importante y es primordial identificar los trastornos. Y pues nosotros como yo nada más estoy aquí de colado y como de presentador, de la especialidad es más o menos con los trastornos criminales, entonces siempre nos vamos con, ¿qué? Psicopatías o sociopatía y psicopatía, sociopatía, psicótico. Y psicótico, siempre se me olvida el psicótico. Pero entonces, cuéntanos más de los trastornos que tú tratas y de por qué es importante, porque, o sea, tú no estás tratando, espero, criminales en potencia, o sea, porque, o sea, Pues bueno,
ahorita específicamente no, pero sí puedo recordar un caso. Es, su motivo de consulta fue que un compañero pasó, digamos que le movió una pluma, y este niño tiene como 8 o 9 años, agarró las tijeras y se le fue encima. Entonces, pues yo creo que ahí obviamente fue una bandera muy roja y por eso acudió a una evaluación psicológica, neuropsicológica, neurológica, psiquiátrica y con un electroencefalograma. Bueno, que esa es como una evaluación súper completa y necesaria en la mayoría de casos para dar un diagnóstico. Y es curioso que menciones la psicopatía porque, bueno, como definición es un psicópata, bueno, sí, psicópata, que no está en nuestra realidad. No, psicótico, Chico, chico. que no está en nuestra realidad. Entonces, por esa definición, los pequeños con autismo son psicóticos. Entonces, tienen el medicamento que toman son antipsicóticos y este pequeñito tiene autismo. Nivel 1, es decir, que en su vida escolar, digamos, va muy bien. O sea, aprendió a leer, a escribir, los conceptos básicos, todo va bien, pero las habilidades sociales es, le va muy mal. Entonces puede tener este tipo de reacciones totalmente inadecuadas. Me dio risa que te eches. Entonces, tiene estas reacciones que son inadecuadas, incluso inadaptativas, que lo pueden llevar a un potencial de ataque o crisis psicótica. Y ahí, bueno, ya no tendría control de absolutamente nada y no sabríamos qué hacer, o bueno, qué va a hacer. Así que no podemos saber exactamente cómo este va a ser un criminal próximamente, por ejemplo, en ese caso, pero bueno, ya estamos viendo algunas conductas que no son adecuadas. Igual, sí, como lo dicen en cada podcast y me da mucha risa que dices, llegamos a esta bella sección de la infancia. Pues sí, son todos los eventos que pueden tener los pequeños que no son, digamos que reestructurados cognitivamente, lo que los puede llevar más allá o más adelante en su vida a tener este tipo de conductas totalmente inadaptativas y que a nivel social ya serían como súper delegados, olvidados casi. Este niño, digamos que sí le detectaron que tenía autismo en el preescolar, pero la psicóloga de la escuela les dijo a sus papás, pues tiene algo su hijo, así que no lo regañen, no le pongan límites, ahora sí que haga lo que quiera porque tiene algo, porque está enfermo. Cuando no se debe tener este tipo de aproximación a los diagnósticos, al contrario. Es como, ok, bueno, no importa que tenga un trastorno o una condición neurobiológica, que eso es el autismo, sino que al contrario, o sea, tú como ambiente sí puedes perfectamente controlar o contener todas estas reacciones. Lo que empezamos a hacer con él fue cambiarle esta parte de la inflexibilidad cognitiva a través de algunos juegos, actividades, que tiene que ser diario. O sea, esto es como un entrenamiento, o sea, muy cañón. Después, bueno, al mismo tiempo enseñarle habilidades sociales básicas, como el saludo, despedirse, ser amable, reforzando todas las conductas positivas que él tenía y poniendo límites y consecuencias a las que no eran adecuadas. Poco a poco él, con que sí fue progresando. Lo malo es que su problema son las habilidades sociales y en esa pandemia pues fue como eliminarle todo el contexto social en los que lo puede aplicar o ensayar o aprender, practicar, etc. Así que bueno, ahorita ya no sé bien cómo va, porque también lo dejé de ver, dejó de ser mi paciente, pero por ejemplo, ese es un ejemplo de un pequeño que podemos detectar a tiempo y no ignorarlo, que fue lo que hizo la psicóloga de la escuela. Afortunadamente ahorita digo, ya está como un poco más trabajado y ya era más consciente de sus dificultades,
a mí me llegó a romper un lápiz, así como estaba todo frustrado y me rompió el lápiz y esperaba una respuesta como de enojo, como de, bueno, ya cállate y vete, y no sé, como una respuesta negativa de mi parte. En ese caso lo que yo hice fue primero tranquilizarme yo para que él pudiera imitarme de alguna forma y ahora explicarle lo que estuvo mal, porque también eso es muy importante. Hay ocasiones en las que los niños no saben que eso estuvo mal o por qué no se debe hacer eso. Con él, o bueno, a veces podemos decir, ay, es que imagínate lo que sentí yo cuando me rompiste ese lápiz. Pues me sentí triste, me sentí locha. Pero con él particularmente no iba a funcionar eso porque era como darle poder. Entonces era un caso realmente complicado y yo creo que es el caso más memorable que tengo y muy bonito. O sea, hasta eso fue padre verlo como progresar y yo creo que con eso nos quedamos las que lo atendimos. Ok, ahorita con este caso que nos acabas de contar, probablemente nos podemos echar las 2 horas porque dijiste un montón de cosas bien interesantes, pero yo soy el espectador y moderador. Ahora sí que, de tu lado, ¿cómo lo ves? Tú que eres el experto del otro lado. Pues primero que nada lo que quiero resaltar es que nos dice que el diagnóstico inicial incluye el electroencefalograma, ¿cierto? Entonces Uh -huh. creo que eso es muy importante porque como también hacemos mucho énfasis en nuestros podcasts, muchas personas piensan que la psicología todavía es como cuestión de pseudociencia, que lo que dice una suposición o los astros, y tú ya estás partiendo de un diagnóstico completamente médico, ¿no? Hay una reacción cerebral objetiva que podemos ver, entonces creo que eso es bastante importante resaltar, que no solamente es un análisis subjetivo, que es un análisis completamente objetivo, basado en medicina, basado en ciencia, basado en investigación, basado en muchísimas cosas. Entonces eso me gusta bastante y me quería resaltarlo primero que nada. Luego debí haber hecho anotaciones porque si dije, ay, eso está muy interesante y lo quiero resaltar, pero se me pasó. Sí, como dices, a lo mejor no trabajas con criminales todavía, pero pues yo creo que este niño Todavía. Es que y, sí. y toda su familia, pues va a ser muy diferente su vida, como hubiera sido si nunca hubiera ido a terapia contigo, a que si ahora que sí fue, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto bastante importante, la prevención, que es un error como que muy común, porque a lo mejor para ver la prevención del crimen no tenemos algo objetivo. O sea, Uh -huh. para prevenir el crimen tiene que desaparecer el crimen. Entonces, ¿cómo compruebas que ya no hay crimen? Entonces, es bastante complejo. Es que en cuanto a seguridad pública, por ejemplo, los índices de medición son cuántos delincuentes detiene un policía, ¿no? Entonces, si detiene muchos delincuentes, quiere decir que hay una buena seguridad pública. Y si te pones a pensarlo, es un poco contradictorio. Entre más delincuentes detiene la policía, más delincuencia hay, pero los índices de nuestro país y de muchos lugares del mundo se basan en eso. Entonces es bastante difícil notar cuándo realmente está disminuyendo la incidencia del crimen y cuándo se está haciendo un buen trabajo. Entonces ese es un punto que pues sí, obviamente tú no vas a decir, detuve a un criminal porque nunca cometió un crimen. Pues no, no hay forma, no hay forma de verlo, ¿cierto? Pero pues trabajando con personas y con casos de esa forma, yo creo que es un punto con el que hay que resaltar, ¿no? Tú obviamente nunca vas a ver el resultado de no cometer un crimen, pero pues sí, trabajando con él estás asegurándolo de alguna forma, porque pues él todavía seguramente no entiende. Agarré unas tijeras, pude haber lastimado a alguien, pude haber cometido un crimen. No, como dices, él solo fue su forma de reaccionar dentro de su mente y dentro de su diagnóstico. Entonces creo que eso es bastante importante. ¿Algo que quieras agregar tú? Sí, hay un montón de cosas porque, o sea, faltó un factor aquí y yo creo que es el más importante y no es ningún afán de proyección o de intentar quemar a alguien. Pero, por ejemplo, bueno, me quiero imaginar que sí, pero voy a preguntar de cualquier forma. Ajá. ¿Cuál es, ¿Cómo formaron sus papás parte de este proceso que nos comentas? Claro, ese es un punto
sumamente importante y creo que es muchas veces como que decimos, sí, yo soy psicóloga infantil, pero la verdad es que el mensaje va hacia los padres. O sea, realmente es, y ayer de hecho di una plática sobre como la detección y la importancia de la detección. Y, por ejemplo, en este caso, bueno, para empezar, el hecho de que les haya dicho que, ay, bueno, no importa lo que haga este niño, tienen que dejárselo porque tiene una condición y nunca se va a curar y pues ni modo. La actitud que ellos tomaron pues fue esa, porque se las dijo un profesional, ¿no? Entonces, eventualmente, bueno, conocemos el caso todo completo y ellos entraron a terapia familiar, terapia de pareja o bueno, como que ahí en ese lugar se maneja familiar, pero solo van los papás. Entonces, también teníamos una parte de orientación parental y lo que nosotros bueno, en este lugar en el que trabajaba, también se centra mucho en que tú como padre o ustedes dos como padres son los modelos a seguir en todo de sus hijos. Es decir, por ejemplo, hábitos. Si ustedes no, lo más básico, si ustedes no se lavan los dientes 3 veces al día, no le vamos a exigir al niño que lo haga, porque primero tienen que verlo por parte de ustedes. Desde lo más básico hasta si ustedes arreglan las cosas gritando y, o sea, como con total ira, que era lo que hacían, entonces él va a aprender que esa es la forma en cómo van a solucionar las cosas. En alguna ocasión a una compañera este niño le dijo, tú trabajas para mí, así que no voy a hacer lo que tú digas, porque tú trabajas para mí. Eso obviamente no eran palabras del niño, eran palabras de los padres. Entonces, después nos enteramos que así le contestó a una recepcionista o no sé, alguien de ahí, del centro, que no admitió que le cambiaran un horario o algo. Tú trabajas para mí y no me vas a cambiar el horario, etc. Entonces, esa parte sí se las marcábamos mucho, como si ustedes reaccionan de alguna forma, esto se va a, digamos, duplicar en su hijo. Y bueno, si tienen más hijos, obviamente en los demás. Así que empezamos a trabajar por eso y en esta como reflexión, así como si su hijo en este momento está haciendo este tipo de acciones o comportamientos, ¿qué va a pasar después? Entonces, ustedes tienen que cooperar para que después, pensando en un futuro para el niño, sea agradable, bueno, sea como beneficioso y no, pues como dicen, no sabemos en dónde acabaría este niño si llegara a no tomar sus medicamentos y no tener terapia cierto tiempo. Entonces ellos como que sí, al principio se mostraron muy reacios y después empezaron a cooperar una vez que empezaron a ver los cambios en su hijo. Por ejemplo, ahorita que estaban en clases virtuales, ellos como que estaban muy desapegados. Ay, tú tómala y si no la tomas no me importa y si te sales a la mitad pues tampoco, porque yo estoy haciendo otras cosas. Una de las actividades que les pedimos fue que ellos estuvieran presentes en las terapias, bueno, en las como tareas o actividades que tenían en la escuela. Se dieron cuenta de que el niño pues ni siquiera ponía atención, apagaba la cámara, apagaba el micrófono o se ponía a jugar ajedrez en su tablet, porque aparte era su interés restringido era el ajedrez. Bueno, a partir de ahí, bueno, ellos hicieron conciencia de que pues ni siquiera iba a progresar en lo académico, que era lo que más les importaba. Y ellos estuvieron un poco más al pendiente, nos empezaron a escuchar y eso era como lo triste y lo irónico que les, incluso que medio los confrontamos. Tienen un año en este tratamiento, llevan un año pagando y nunca habían trabajado. Así que cuando empezaron a trabajar y vieron resultados, entonces ya le echaron un poco más de ganas y fue cuando el niño progresó más. Entonces esa fue como su participación con este pequeño, siendo los modelos a seguir. Y también, bueno, en estas consecuencias, límites y consecuencias respecto a su comportamiento. Pero bueno, eso ya es como un poco más de casa, porque ellos ponían las reglas, las consecuencias.
No sé si contesté tu pregunta. La contestaste de maravilla y tocaste sin querer muchos puntos de los que iba a decir, porque en los podcasts mencionamos que, o sea, generalmente se trabajan las cosas en terapia, pero llegan a sus casas y no hacen nada de lo que ustedes les dicen que hagan del trabajo. Y a fin de cuentas es como tú dices, es como si te estuvieran regalando el dinero y decir, pues ahí ten al niño un rato, porque el efecto es el mismo mientras no se haga trabajo en casa. Y existe como la concepción cultural, no sé en otros lados, pero aquí en México, de que pues generalmente si un niño es desmadroso o cualquier cosilla así, pues es culpa del niño, ¿no? Entonces hacen eventos y pues que no vengan niños. Y los que dicen que, ay, no, pues que en los restaurantes hay una zona donde no haya niños. Cuando en realidad debería de ser, en esta zona no se aceptan papás que tuvieron hijos que necesitaban terapia antes de tenerlos. Porque en realidad el problema no es del niño, como dices, siempre son de las conductas que ven en casa, de que no trabajan en él, son papás desapegados de que los dejan y ahí están. Y dijiste algo ahorita bien importante, que nada más les importa lo académico, es como que, y eso es como muy cultural, porque precisamente ayer mi mamá estaba viendo una telenovela de un niño que estaba bien asustado porque dice que le iba a ir mal en un examen y que se lo iba a regañar su mamá. Entonces dije, eso es como muy japonés. O sea, a lo mejor no en el mismo contexto cultural, pero de que lo académico es así como lo sumamente más importante y creo que debería de ser al revés. O sea, si yo tuviera hijos me importaría más que fuera una buena persona que fuera buena en matemáticas. Pero fíjate que acabas de hacer una diferencia importante. Me va a ir mal en mi examen y mi mamá me va a regañar. Es muy diferente a me va a ir mal en mi examen y va a afectar mi futuro profesional. Sí, Entonces yo creo que también como que la concepción de los padres de que el niño es una calificación también es bastante importante, ¿no? ¿Cuántos niños no se dan valor a sí mismos por lo que sus papás piensan de ellos y lo que los papás piensan de ellos es cómo les va en la escuela? Entonces creo que esto también es muy importante. No tan solo es el miedo a la calificación, es el miedo a lo que mi papá va a decir de esa calificación. sí, o sea, porque a los niños no les importa, chin, saqué 6 en matemáticas, no me voy a poder dedicar a la astrofísica. Exactamente. Me van a castigar el ajedrez, me van a castigar el Nintendo, no me van a dejar salir, y cosillas así. Y acabamos de tocar un punto bien escabroso del valor de los hijos a través de las calificaciones como objetos de valor y de presunción. Es como que, ay, mi hijo saca puros 10 y tiene la boleta ahí pegada en la oficina. Bueno, refi. Yo creo que o sea, en ese sentido tenemos una concepción de que si mi hijo, o sea, como el desarrollo normal es que mi hijo pues tenga puro 10 o 9 o 8 ya de perdida. Entonces, si no está bien esa parte, entonces él está mal. Pero no nos volteamos a ver, ok, sí tiene puros 10, pero vive con una ansiedad increíble, que no lo deja dormir, que no lo deja comer, no lo deja jugar. Y damos bueno, los papás generalmente dan muchísimo peso a eso y no se dan cuenta cómo realmente se están comportando sus hijos o las reacciones que pueden tener. Eso es como un poco lo que a nosotros nos llega más, ya que están como muy mal, por así decirlo, sus reacciones o comportamientos son realmente desadaptativos, es cuando ya llegan. O sea, este niño, por ejemplo, o sea, otro caso también, una niña que dejó de hablar en la escuela toda la primaria, estaba como en cuarto, quinto, y desde que entró a la primaria no habló en la escuela. En todos los demás contextos sí, pero en la escuela no. Igual la psicóloga de la escuela les dijo a los papás, pues es que es una etapa o es un proceso, algo así, les dijo, no la regaña. Y pues tiene 4 o 5 años sin hablar en la escuela, tiene algunos como traductores, los amiguitos que les dice como en secreto que quiere y ya ellos se lo dan. Entonces la niña iba bien, o sea, era excelente estudiante, pero no hablaba. Y eso nunca fue como una bandera roja para ella. Así que el mensaje es, pongan atención a
los juegos de los hijos a cómo expresan o si son capaces realmente de expresar sus sentimientos. Primero como identificarlos, a nombrarlos y después si pueden controlarlos. Y bueno, yo creo que yo me quedaría con esas dos, como que estén muy pendientes. E igual ayer como que comentaba un poco que es más fácil que nosotros como que le enseñemos a un pequeño a cambiar todo, a reenseñar. Y eso me recordó, no me acuerdo en qué podcast, bueno, creo que en todos han dicho lo mismo, que es más fácil o es como con mejores resultados atender a un niño que a un adulto. Y es totalmente cierto. Es como la regla que debemos entender o deben entender los padres. Ok, y mira, no es por hablar mal de nadie, pero ahorita tenemos dos casos en común y nosotros sabemos de muchos más de donde van con un psicólogo y les dicen, ah, pues es una etapa, ¿no? O pues ahorita está creciendo, va a pasar eso, y son malos diagnósticos y generalmente son como psicólogos escolares que tienen ahí que, pues a lo mejor no tienen la experiencia, o sea, te lo voy a decir porque en los casos que yo conozco, ahorita no me dejarás mentir, son personas que son mayores, que a lo mejor sí son psicólogos, como que les hace falta la escuela de los 2000 para acá, donde el contexto ha sido diferente porque también como lo mencionábamos en el caso de los papás, pues muchos piensan que pues así eran mis tiempos, no necesitábamos esta clase de psicología y piensan que es nada más una etapa, cuando de verdad desde ese entonces eran trastornos que no estaban bien diagnosticados. Entonces aquí tengo dos preguntas para ti. Eh, ¿Qué hacer en estos casos? O sea, ¿cómo detectar? O sea, digo, aparte de lo evidente, porque pues muchos papás piensan que los psicólogos son profesionales y no los cuestionan. Es como vas con el doctor y le dices qué tienes y te dice, ah, es esto, te lo recetan y te lo dan. Y pues realmente nunca los cuestionas porque piensas, pues ellos son los expertos, yo no sé de este desmadre. Entonces, creo que varios de los que nos están viendo son papás. Si tuvieran alguno de estos detalles, ¿cómo identificar eso de los malos diagnósticos? Pues es complicado porque, bueno, en estos casos que te acabo de decir, pues son de escuela. Entonces, muchas veces incluso la misma escuela se va a basar con lo que diga ese psicólogo. Y si tú llegas con otra opinión o algo así, puede ser que la escuela ni siquiera te la admita. Entonces sí es un poco complicado, pero lo que yo diría es a lo mejor como comentarlo con otra persona, buscar algún psicólogo que tenga al menos un diplomado en psicoterapia infantil o bueno, como con la rama infantil, porque pues nosotros salimos como psicólogos generales y no, no tenemos, y son 4 áreas, o sea, generales de 4 áreas, la organizacional, social, educativa, que es la de niños, y la clínica. Pero nosotros deberíamos tener una especialización, o sea, ya sea con, digo, al menos un diplomado, se puede una maestría, pues mejor. Y sobre todo como investigar un poquito más, a lo mejor con conocidos o buscando como la cédula profesional. No sé, es un poco complicado porque sería como descartar o bueno, como menospreciar a un profesional y yo creo que también, bueno, tampoco sería como muy adecuado, pero sí, siempre puedes buscar una segunda opinión, por así decirlo, y sobre todo poner mucha atención a tu hijo. O sea, más allá de lo que te diga el psicólogo, se sugiere que tú estés muy pendiente de tu hijo, o sea, cómo es su personalidad o su temperamento, cómo va cambiando, cómo va creciendo, si de repente ves un cambio de humor como muy repentino, si de repente no quiere ir a la escuela, o sea, como realmente poner atención a lo que te está diciendo tu hijo, porque al final, o sea, si te lo dijo el psicólogo, es porque él vio algo, entonces tú puedes como también acercarte con él, preguntarle, insisto, estar como muy al pendiente de cómo juegan, como los diálogos que dicen, preguntarle, hey, ¿qué onda con tus amigos? Si no te responde nada o no quiere, pues darle su espacio, pero sí como insistir un poquito más y eso, ¿no? Como
que te importe. Suena muy feo, pero en algunas ocasiones eso es lo que pasa, como que los tienen un poquito alejados, y ahí son niños, no entienden, son niños esto, lo otro. Pero saber o entender que ellos también pueden expresarse y expresar eh, como estas, por ejemplo, algún duelo o si se pelearon con sus amigos, etcétera. O sea, como estar muy al pendiente de sus hijos. No sé si contesto bien las preguntas. Está bien, o sea, en general, creo que también lo platicamos en un podcast donde muchas personas no ven a los niños como personas. Entonces, todo lo que nos dices ahorita es muy importante. Sí, o sea, esa sí, me dio mucha risa como esa vez que lo dijeron. Que pues sí, o sea, lo ven como estoy para jugar o si le doy algo, ya me gané su afecto. Cuando no. Es muy complicado y se entiende a los papás que trabajan, pero también se pide que tengan un acercamiento más profundo con sus hijos. Hola, papá. Eh, Muy bien, Este. ¿algún comentario que tengas de eso? Sí, complementando sin proyectarnos. Me saludo. Yo creo que también sí, como que otro error es llevar a un niño al psicólogo y pensar que el psicólogo me lo va a reparar, ¿no? Como si fuera un coche que llevas ¿dónde reparan coches? A Ni siquiera servicio, sé. con un mecánico. Ajá, con un mecánico, ¿no? Con un automotriz, ¿no? Entonces, pienso que llevo a mi niño al psicólogo, el psicólogo le va a abrir la cabeza, le va a conectar cables y me lo va a devolver ya funcional. No, el psicólogo me va a decir Lavado y encerado. exactamente qué tengo que trabajar con él. O sea, el psicólogo no puede suplir necesidades emocionales, figuras parentales, interacción social. Entonces, un psicólogo no es un trabajador milagroso, no es que ustedes lo toquen con su dedo que brilla en la cabeza y de repente ya está curado, ¿no? Ya es un niño completamente, un niño de verdad, diría Pinocho. Entonces, no, el psicólogo le va a decir a los papás qué tienen que hacer para trabajar con él para que pueda suplir lo que necesita o remediar lo que tiene, ¿no? No es una cura mágica, necesita constante apoyo y tratamiento. Entonces creo que eso es un error común, creer que con llevarlo, pagar, ya se soluciona mi problema. No, tenemos que trabajar con él, como dice Sandra, estar pendiente de él, que me importe, ver cómo mejora, cómo cambia, cómo se expresa, etcétera. Entonces creo que eso es un error bastante común que se puede llegar a cometer y cae bordando en lo que decía, que muchos psicólogos dicen, o bueno, muchas personas, él es así, ignóralo, él es así, dale su espacio, que pues también es un error bastante colosal porque vamos a aislar al niño y pues lo hemos hablado en bastantes podcasts, ¿no? Por ejemplo, en el de los slashers, el problema principal no era que Jason tuviera un trastorno, el problema principal era que lo aislaron, que lo veían como un monstruo, como algo que no debe ser tocado, y eso es lo que a la larga trae más problemas, no tanto el trastorno, sino cómo la gente lidia con los trastornos. Ok, muy bien. Y, mira qué bonito, hablamos ya media hora. Siento que apenas pasaron 5 minutos. ¿Y qué más? Se me fue el tren. ¿Tienes notas? Sí, Bueno, sí, ya me acordé que te iba yo a preguntar. O sea, nosotros generalmente hablamos de estos trastornos porque es de lo que él se especializa. Pero tú, ¿qué otros trastornos tratas? O sea, ¿qué nos puedes contar o sea, qué nos podrías decir que son los principales trastornos que nos dices tú? Porque, para empezar, se utiliza mucho el término de autismo y pues creo que el DSM, ¿cómo se llama ese libro? Del 4 para el 5 hubo un cambio en el que ya dejaron de ser varios trastornos y los movieron a uno solo, que es el espectro autista. Entonces, me imagino que esos son de los trabajos que a lo mejor más trabajas, valga la redundancia. Pero, ¿qué nos puedes contar de lo que ves tú? Pues el DSM-5 es como una guía. O sea, te va dando como algunos puntos para que puedas como clasificar a los pequeños, pero al final eres tú el que hace el trabajo. Entonces, por eso también se llama como una impresión diagnóstica. Aparte, puede ser cambiante, o sea, como un niño si es autismo 2 por ejemplo, con mucho trabajo y mucho esfuerzo, en 2 años puede ser 1, ahorita digo que es mi caso. Entonces, nunca quedarnos con la idea
de que vamos a estampar o a tatuar al niño, así como tú eres autismo, tú eres esto. Y tener mucho en cuenta que no son autistas, son niños, son personas, son chiquitos, son pequeñitos, como quieras decir, con autismo. Entonces, primero es una persona y después le pones ya ¿cómo se dice? Es un trastorno neurobiológico. Es decir, que viene ya su cerebrito estructurado de esa forma. Entonces nosotros obviamente no podemos, como dice Roy, abrirles, reconectar, soldar lo que no está soldado y ya vamos. Lo que sí podemos es darle las habilidades para que ellos puedan superarse, es decir, cada vez ser más independientes. Y ese es como el principal objetivo que tenemos en una terapia, ya sea de fisioterapia o así. O sea, realmente es buscar esta independencia. Cuando hablas del DSM-5, sí es como curioso porque es como la referencia a todo, pero no es todo. O sea, es solamente eso, como una referencia. Yo veo sobre todo autismo, bueno, niños con autismo, porque, bueno, donde estaba trabajando, era como casi especialista en ese trastorno. Y hay 3 niveles que se dividen según sus capacidades de independencia, es decir, a nivel cognitivo, que tanto puede adquirir estas habilidades sin tanta ayuda, a nivel social, etcétera. ¿Qué tanta ayuda necesita él, por ejemplo, desde las conductas independientes básicas como lavarse los dientes, bañarse, ir al baño, etcétera? Así se dividen. Entonces, el nivel 3 son los que menos tienen independencia. También vi a algunos chicos con trastorno generalizado de la ansiedad y déficit intelectual. Bueno, ese se explica solo. Gilles de Tourette, ese es en particular muy curioso porque yo lo vi en 2 casos y era muy diferente. El Tourette es el trastorno que muchas veces en las películas muestran como que vas caminando en la calle y de repente insultas a la gente. No sé si recuerden alguna referencia, pero bueno, ahí lo que es son como tics, o sea, son movimientos involuntarios que aparecen de repente y puede aparecer más cuando se está ansioso. Hay simples como parpadear a lo mejor, o complejos que ahí es decir palabras. Entonces, yo lo vi en un pequeñito que hacía así cuando se emocionaba mucho, así, como que agarraba los brazos y así, ajá, se estiraba, así. Y la otra eh, chiquita que vi con este trastorno sí era de que te insultaba. Y de repente te decía, es que hoy te ves gorda, hoy te ves mal, hoy no te peinaste, ¿y por qué? Y así. Pero era muy curioso porque llegó un momento en el que ella fue tan consciente de esto que ya lo hacía a propósito. Era como, yo puedo hacerlo porque ya tengo esto. Entonces llegaba y te decía, ay, qué fea falda, no te la vuelvas a poner. Entonces la forma en que la empezamos a tratar fue como, pues, para tratar todo su síndrome, pero después ya era más conductual, como, a ver, no, le explicabas, no puedes decir eso porque la persona se siente mal o se enoja, etcétera. Como una aproximación más eh, de darle como puntos, sí, cada vez que decía cositas positivas. Entonces así trabajarle el conductismo para que dejara de decirlo. Otra cosa, bueno, otro trastorno podría ser como el oposicionista desafiante. Es que ay, tiene su nombre todo rojo. Y él era muy chistoso porque te hacía reír, o sea, te retaba, pero era una cosita de 4 años, te decía, a ver, ¿qué hacer? Entonces, en lugar de decir, ok, no, a ver, no podemos hacer esto, le daba risa. Eso también lo aprendió y lo hacía más, pero esos son los principales que yo he visto. Ah, y parálisis cerebral infantil.
ese también es muy interesante porque afecta a lo motor, pero no lo cognitivo. Bueno, obviamente hay niveles y hay casos, cada caso es muy particular, puede haber incluso comorbilidades. Entonces, hay personas que incluso tienen mi maestría con ese diagnóstico, y ese es, generalmente llegan porque pues sí quieren como checar esta parte de lo cognitivo, pero una vez que los evalúas y te das cuenta de todas sus capacidades, eso es muy padre. Decirles, ¿sabes qué? No puede hablarte, no te puede responder cuando le preguntas algo un poco más complejo, pero sí lo puede razonar, sí lo puede maquilar aquí adentro, y entonces hay que darle otro tipo de herramientas para que lo pueda expresar y así desarrollar todas las habilidades que tiene. Y bueno, generalmente el TDA también es como el pan de cada día de todos los psicólogos. Bueno, el trastorno de atención con déficit de atención con hiperactividad, ese es el nombre completo. Y creo que esos son como la mayoría con los que he trabajado. Ok, dos cosas antes de que pasemos contigo. De los que están en el chat, si tienen alguna pregunta, creo que varios son de tus alumnos, entonces tienen la oportunidad de tener aquí un experto que les conteste todo personalmente si tuvieron alguna duda de su trabajo. Entonces ya vieron toda la semblanza y pues se ve que sabes un montón de lo tuyo. Nos da gusto tenerte aquí contigo porque vamos a aprender un montón, estoy seguro. A lo mejor te vamos a integrar. Pero bueno, eso es en el chat. O bueno, si público general, porque esto es como muy común. Ahorita acabas de decir un montón de cosas de las que quiero hablar, pero veo que tú tienes notitas, entonces antes de que pasemos conmigo. Ay, qué tierno. Yo primero. Sí, tú eres el experto, yo estoy aquí como... Yo soy el de la carrera de psicología trunca. ¿En serio? Sí, estuve en la ¿En UNAM. dónde? ¿En dónde? La UNAM, Ah, ok. ¿Y por qué la dejaste? porque tenía yo mucho trabajo. Deberías retomarla. Ok. Sí, esa es la intención. Es lo bueno de la UNAM. Como el presidente va a tardar 20 años en acabar la licenciatura. Ok. Muy bien, pero vamos contigo. Algo que me gustaría resaltar de lo que nos decía Sandy es que muchas veces tenemos a una persona con un trastorno e inmediatamente la volvemos eso, ¿no? La etiquetamos. Y creo que es algo que también pasa mucho en cuanto a cuestión criminal. Una persona que roba deja de ser una persona y se convierte en el ladrón. Una persona que asalta es el asaltante. Y entonces creo que es algo que hacemos mucho en la sociedad. Olvidar que las etiquetas que ponemos no definen a una persona. Ese ladrón es un padre de familia, es un amigo, es un hijo, es un compañero, etcétera, ¿no? Entonces, reducimos a las personas a una etiqueta y nos olvidamos de toda la complejidad que compone a cada uno de nosotros. Y creo que eso nos pone mucho el pie tanto en cuestión psicológica como en criminal, porque podemos convencer a la persona de que no es esa etiqueta, pero ¿cómo convencemos a toda la sociedad que ya lo marca con esa etiqueta de que es algo más? Entonces creo que eso es un error que a nivel sociedad tendemos a cometer mucho, sobre todo en escuelas, sobre todo las personas mayores, etcétera, ¿no? Como dicen, tenemos un niño con estas características y obviamente ya inmediatamente es el autista o es la persona, no es, deja de ser una persona. Hace rato decían, no vemos a los niños como personas. Creo que pasa lo mismo con las personas con un trastorno. Las dejamos de ver como personas, lo cual es un error bastante grave. Pero también me gusta lo que dice, que pone como ejemplo que hay personas que tienen un trastorno, pero que tienen maestría, que tienen doctorado. Entonces también otro error muy común es pensar que una persona con un trastorno es como si fuera un inválido, por decirlo de alguna manera bastante fea. Entonces muchas personas creen que ya con tener un trastorno te la vas a vivir en un manicomio o no vas a poder tener estudios o no vas a poder tener trabajo, cuando lo cierto es que no, que una persona, no importa si tiene un trastorno, si se trabaja con ella, puede ser incluso más productiva que muchas personas que no tienen ningún trastorno, ¿no? Entonces creo que eso también es bastante importante. Siempre recalcar que si una persona tiene un trastorno,
no quiere decir que eso va a ser todo lo que va a hacer de su vida, que ya no va a poder tener metas, aspiraciones, etcétera. Al contrario, que va a poder llegar a tener mucha más preparación que muchas personas que no tienen un trastorno, pero que son muy flojas, ¿no? Por ejemplo, entonces, no un trastorno va a acabar con tus aspiraciones de laborar, de estudiar, de vivir. Sí, sí, sí. De etiquetar a las personas. Últimamente me he estado enterando de muchos casos de personas en edad adulta que se dieron cuenta que tenían uno de estos trastornos y que no fueron detectados tempranamente. Digo, lamentablemente es en muchos casos personas que están dentro del espectro, que tienen TDAH, que tienen un trastorno de ansiedad generalizado, si no me equivoco. Entonces, en estos casos, antes de que pasemos a la pregunta que tenemos aquí en el chat de Mario, gracias Mario, eh, en su experiencia, ¿qué pasa con estos casos? Bueno, ya hablamos que es más difícil, pero ¿por qué es más difícil? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues neuropsicológicamente la respuesta sería porque nosotros tenemos unas conexiones, o sea, tenemos nuestras neuronas y la parte larguita se llama axón y ese se conecta con otra neurona y así. O sea, tenemos muchas conexiones como si fuera unos surcos en tierra y una vez que esos se empiezan a hacer como en la niñez, adolescencia, así, cada aprendizaje hace nuevos surcos. Cuando somos adultos ya tenemos esos surcos, digamos, como muy, o esas conexiones muy arraigadas. Entonces, agarrar esa conexión o ese surco y moverlo ya es un poco más difícil. ¿Qué pasa con estas personas que apenas se están dando cuenta? Um, Aquí lo importante es saber qué tan funcionales son. O sea, si es una persona que, ok, sí tiene como, está dentro del espectro autista, pero tiene una carrera, tiene una familia, tiene, etcétera. Entonces, poner atención primero en sus hijos, porque generalmente estos trastornos también tienen un componente genético. Y la segunda es, bueno, ya te diste cuenta, haz algo. Acude con un psicólogo, acude con algún especialista con el que tengas ya el contacto y ver esta funcionalidad. O sea, yo me iría más por eso, o sea, como, okay, tranquilo, respira, eres suficientemente funcional para tu trabajo, para tu familia. No, entonces haz algo. Ok, Roy. ¿Esa pregunta? Sí. Sí, o si tienes alguna otra antes de que pasemos con... Creo que sí lo habíamos mencionado en algún capítulo cuando mencionamos eso que con niños es más fácil porque los adultos, como dice Sandra, es la explicación neurológica y como ya más coloquialmente lo vemos en sus ideas, en sus creencias, en su ideología, ¿no? Una persona mayor ya es más difícil cambiar algo en ella porque ya tiene tanto arraigado en su sistema que pues va a ser completamente difícil cambiar estas ideas. Una vez me pasaste un cómic muy relevante a esto que decía que por qué cuando alguien ataca nuestras creencias respondemos prácticamente violentamente. De Oatmeal, el que estuvo nominado al Eisner del año pasado. Ajá, exactamente, que esa investigación mostró que prácticamente atacar las ideas que una persona ya tiene cimentada es equivalente a atacarla físicamente. Entonces, cuando alguien cuestiona mis creencias, mis ideas, lo que yo pienso, lo que yo creo, mi mente lo interpreta como una amenaza física, como si alguien me estuviera amenazando con un cuchillo y estuviera corriendo detrás de mí. Psicológicamente es el mismo proceso. Entonces, nuevamente, una persona ya adulta que estas ideas la han perpetuado a lo largo de 50, 40 años, pues va a ser muy difícil que cambie lo que piensa, lo que siente, la ideología que tiene, por este proceso psicológico de que siente que lo están atacando a un nivel físico de supervivencia. Entonces creo que ese es otro punto, ya no tanto por lo neurológico que nos dijo Sandra, pero más por lo como cultural, ideológico, social. Ok, está bien. Ahorita estoy buscando lo que me dijiste de Oatmeal para ponerlo en el chat, pero me parece muy interesante. Ok, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas. Pregunta, porque es la única que hay. Mario 13. Ah, ok. Ok, ahorita pasamos con la de Yusan.
Mario dice que ¿qué es lo más difícil de ser psicólogo? Mario, ¿es tu alumno? Ujú. Ah, ok, entonces es alumno de Psicología. psicología. Entonces, Está a punto de terminar. mira, pues con más razón, para que vean a qué se van a enfrentar. Am, Te puedo decir desde la psicología infantil que lo más difícil es tratar, iba a decir lidiar, pero diría algo más positivo, tratar con los padres, porque es difícil, pues sí, que acepten primero que su pequeño tiene una dificultad y entonces llevarlo. Cuando le explicas, a veces cuando le explicas, bueno, tiene toda esta impresión diagnóstica y bueno, hay que trabajar, hay que esto y que el otro, echarle muchas ganas, exactamente te dice como, pero yo lo traigo acá y tú lo tratas y entonces después ya va a estar bien. Entonces es como este manejo también con los padres, porque también, bueno, recordemos que cuando existe el embarazo, o sea, en la pareja, en la familia nuclear y extensiva y demás, existen expectativas. Entonces mi hijo va a ser abogado como yo, médico como yo, o él va a ser astronauta. Cuando nacen con un trastorno, ellos sufren un duelo, porque tenían esta personita ya armada y desapareció. Y entonces está la personita real. Así que tienes que trabajar con ellos también esta parte del duelo y de la aceptación de su hijo antes de trabajar con el mismo pequeño. Yo creo que eso y bueno, desde lo infantil son los papás. Ok, bueno, ayer les puse el link de lo que estamos platicando ahorita de Oatmeal. Está muy interesante, chequenlo, está en inglés para que practiquen. Y dice Yuzdan, dice que tiene un buen rato aprendiendo a contar, pero siempre confunde el 4 con el 7. ¿Por qué pasa eso? Que cuenta 1, 2, 3, 7, 5, 6, 4 y de ahí en adelante lo hace bien. Bueno, esa es una característica. O sea, eh, si se repitiera en otras cosas, por ejemplo en las letras, al momento de que estás leyendo, estás haciendo problemas mentales, o sea, como checar qué tan seguido se repite y podría ser un poco de dislexia o digamos que en tu aprendizaje a lo mejor como que se te quedó y así lo has hecho siempre, siempre, siempre y esta repetición se genera ya como tal un concepto de que después del 3 sigue el 7. Pero bueno, hay que checar, o sea, eso es como una sola cosa. Para hacer como un análisis necesitamos saber que se repita en otros contextos o en otras situaciones. Ok, dice que es, Pero su, que es su niña Noel, que tiene 3 años. Se me olvidó pasar el detalle de que tiene una niña. Dice que con las letras no hay problema. Entonces, en su defensa, el 4 y el 7 se parecen mucho. A mí también me costaba sí, mucho bueno, trabajo. también hay que checar si es cuando hace operaciones mentales. Porque sí, o sea, visualmente se parecen, pero ya a nivel mental a lo mejor como que lo hace mejor. Ok. Osvaldo Chole. ¿Sí dice Chole? Creo que sí. Damos la luz aquí. Dice que, ¿cuál creemos que es el futuro de la psicología referente a los avances de la inteligencia artificial? ¿Creen que en algún momento el ser humano deje de encargarse del bienestar psicológico? Mm, Estas preguntas están interesantes. Pero bueno, Es un tema muy interesante. Yo sí lo he llegado a pensar. De hecho, como que alguna vez pensé hacer un podcast sobre, no sé, Astro Boy, Asimov, Mega Man, porque como que trata eso hasta ciertos puntos, la inteligencia artificial. mira, y eso sí es mi ramo. Ajá, entonces lo podemos conectar más. Entonces creo que sí, es un tema interesante. No tenemos como realmente ahorita un marco de referencia más que la ficción, porque pues no existe una inteligencia artificial todavía que yo sepa Que capaz, nosotros sepamos, ¿no? ajá, capaz de identificar, por ejemplo, no sé, emociones, pensamientos, etcétera. Pero pues creo que sí es algo que se ha propuesto. Por ejemplo, hay cuestiones automatizadas como test y cosas así que tal vez una máquina sí puede aplicar y tal vez ahorrarnos tiempo. Pero yo personalmente creo que va a ser muy difícil que llegue a un punto donde
una inteligencia artificial sea capaz de reemplazar a una persona real, porque una persona real tiene emociones, empatía, sentimientos que una máquina tal vez no podría desarrollar por completo. Entonces yo creo que los psicólogos son de los pocos trabajos que están a salvo de ser reemplazados por robots en el futuro, porque no, bueno, al menos yo no concibo la idea de que una persona sea reemplazada por un robot en este ámbito. En muchos ámbitos sí, pero en el ámbito psicológico, emocional, no. No sé qué opinas, Andy. No, yo estoy súper de acuerdo contigo. Creo que el hecho, como dices, ¿no? Hay algunos test ya en computadora que te pueden dar como los puntajes y incluso tecnologías que, bueno, con los que se trabaja a veces con niños, yo no estoy de acuerdo, pero con TDA que les ponen una computadora y tienen que seguir un carrito, pero les sale un estímulo y entonces no se tienen que distraer, tienen que seguir el carrito y así. Entonces ahí lo que te arrojan es las veces que volteo a ver ese estímulo. Pero, o sea, te puede decir eso, pero la interpretación real te la va a dar una persona, no una computadora. Ahora, pues esta inteligencia artificial se va a basar en datos, pero ¿qué tal que esos datos cambian? O sea, tenemos un pequeñito que va bien, sin ningún problema, sin ningún retraso en el desarrollo, nada, 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 y de repente se cae, le da una convulsión y entonces perdemos ciertas funciones, ciertos conocimientos. Entonces, ese cambio tan repentino de la vida no lo va a poder analizar la computadora. Bueno, yo pensaría eso. Ok, aquí sí puedo dar mi opinión experta, A ver, porque es lo que estoy viendo ahorita que dice Osvaldo, no, Mario, de ahí, de un chatbot. También yo hice ¿cómo se llama? tesis, No, lo que va antes de eso. Las prácticas, hice prácticas, servicio. bueno, una de esas cosas ¿Servicio? que nos piden en la universidad para titularnos. Con una nutrióloga, psicóloga, que pues lo que quería es que hiciéramos uno como cuestionario, que, bueno, no quería uno como, quería un cuestionario de evaluación eh, de la autopercepción y de los valores que escogía para hacer una valoración antes de la consulta. Y lo que dicen aquí es bien importante. Los datos con los que se alimentan los bots pueden cambiar. Empezando porque, por ejemplo, en la psicología principalmente hay muchas teorías que han sido rebatidas y que ya no son vigentes. Porque, por ejemplo, todos esos, la terapia de conversión, que a mí me parece una completa estupidez, o había una película de Zack Snyder, ¿cómo se llama? Cuando les... En la nariz, ¿no? Lobotomía. La lobotomía, o sea, esa clase de cosas que en su momento eran ciencia y ahorita nos parecen una barbaridad. Estoy seguro que muchas de esas cosas también van a cambiar con el tiempo y se van a ir refinando más. Y no tiene caso que le enseñemos a un robot ahorita, que le metamos conocimiento para empezar. ¿Quién está evaluando ese conocimiento? ¿Con qué se está alimentando? ¿Cuál es la demografía? Porque pues a lo mejor hacen un bot que en Estados Unidos funciona muy bien, pero te lo llevas para América del Sur y los resultados son muy diferentes. Si te los llevas para China, para Japón, te van a dar otros datos. Entonces, el problema con la información es que no es universal, depende mucho del contexto y se pierde algo de lo que dices, que es la experiencia. Los bots no tienen experiencias físicas vivas socioculturales todavía. Entonces, Todavía. lo que te va a arrojar un bot es un resultado pues, de opciones múltiples, o se va a ir con ciertas respuestas y va a sacar uh, un diagnóstico. Pero puede pasar lo mismo que con una persona normal, que dices, ¿cuáles son tus síntomas? No, pues vómito, mareo y me salieron unos granitos, ¿no? Y te dice, pues tienes escarlatina y te da una receta y resulta que con esos mismos síntomas pueden ser una variedad de, de diagnósticos diferentes, pero porque hace falta el contexto, que a lo mejor hizo falta algún dato como para determinar el diagnóstico correctamente. Entonces, del lado de la información son un montón de variables
que no dudo que se vayan a poder hacer porque ahorita lo de los bots viene con ganas. Entonces, ahorita hay mucha gente encerrada que está trabajando en eso y que ya tiene el tiempo de, de hacer los avances de inteligencia artificial y de alimentación de información. No nos vamos lejos, todos andamos cargando un aparatito con el que le regalamos nuestra información a los procesamientos de bots, pero bueno, entonces, y para no salirnos del tema del podcast, culturalmente está, a mí no me gusta, pero me parece buen ejemplo Blade Runner, ¿no? que pues básicamente toda la premisa de Blade Runner es como, ¿cómo se llama esta de Nolan, de la pirinola? Inception. De Inception, que pues en general la idea de la película es dejarte con la duda de si es el autómata o no, dependiendo de si puede contestar Entonces, el test de Turing. Y, y pues, ¿qué dice? ahorita que hablas de la cultura, también, como somos principalmente un podcast de cómics y criminalidad, me acordé de Héroes en Crisis. Entonces, Ok. Héroes en Crisis es una historia de DC donde Batman, Superman y la Mujer Maravilla deciden que los superhéroes necesitan terapia, lo cual está bastante bien. Pero lo que no está tan bien es que a quien ponen como encargado del santuario, como se llama este lugar, es un robot con tecnología kryptoniana. Entonces, Un error de novato. ajá, la idea era buena, pero ponen a un robot y ¿qué pasa Desperdicio. en Héroes en Crisis? Todo se despilfarra. Entonces, creo que es un buen ejemplo de que una inteligencia artificial no puede suplir a una persona. Tal vez si Batman, Superman y la Mujer Maravilla hubieran puesto a un psicólogo real de carne y hueso, como Sandra, hubiera estado mucho mejor. Sí, y bueno, lo que no quiero que sea un error es que no está mal orientarnos a estas tecnologías. Está bien para la recabación de la información y para facilitar el diagnóstico, porque pues, es mucho más rápido que se autocalifique un cuestionario en línea o que haya una evaluación con herramientas de la web 2.0 y todas esas madres. Pero todos los resultados deberían de ser siempre analizados por expertos y profesionales. Entonces, no hay nada de dejar. Sí, para empezar, me gustaría hacer muy claro esto. Ningún test que hagan en línea tiene alguna clase de valor si no hay una evaluación de un profesional por medio. Porque, pues para empezar, está todo este famoso del INTEJP y todos esos que te dan como tu tipo de personalidad. ¿Qué sabor de tamal soy? Sí, ¿qué sabor de tamal eres de BuzzFeed? Entonces, ninguno de esos tiene alguna clase de valor científico mientras no diga que hay un certificado detrás, que es un examen validado y certificado, y si lo trae generalmente no son gratis. Entonces, de lo poco que llegué a aprender en la licenciatura de psicología, es que todos esos tests no son gratis y son bien caros y no los puedes utilizar de cualquier forma. Entonces, nunca un test de internet les va a dar un resultado adecuado. Vayan con un profesional, vayan a terapia, vayan con Sandra. Bueno, lleven a sus hijos con Sandra. Para ustedes ya no hay remedio. Eh, Para nosotros. Quería agregar un poco a lo que acabas de decir, de este software que te estás imaginando que califica eh, los, las ejecuciones de los niños, adultos, etc. En lo que yo hago es que me alejo un poquito, o sea, sí las ocupo, ¿cómo se llaman? Las pruebas estas cuantitativas, pero a donde yo le pongo más atención es cómo lo hizo o cómo no pudo hacerlo el niño. Entonces, eso me da mucho más información que el simple no pudo hacerlo. Cuando un niño no puede sumar, por ejemplo, yo necesito saber qué sí le puedo dar yo para que él pueda hacerlo. Entonces, me puedo bajar en un nivel, a lo mejor si hice una suma mental, entonces escrita. Y si no pudo, le dibujo palitos o pajaritos o lo que sea. Si no pudo, entonces agarro juguetitos, ya sean literalmente juguetes, o sea, como peluchitos o algo así, o bloques o algo un poco más abstracto, digamos. Y si no pudo, entonces me voy a otras cuestiones que se llaman habilidades matemáticas básicas,
que es seriación, igualación de conjuntos, etcétera. Entonces, por ejemplo, ese software que dices, a mí no me serviría, porque entonces yo no estoy viendo cómo lo está haciendo el niño o cómo no pudo hacerlo y qué necesitó él para que lo pudiera hacer, y entonces ubicarlo, digamos que en una, en, así como en una escala, pero no es una escala estandarizada, obviamente, sino es una escala para él. Él está ahorita en seriación y lo que sigue sería aprender la secuencia de números, por un ejemplo. Así que eso también sería un poco debatible en el mundo de la psicología, pero está bonito tu proyecto. O sea, en su momento, o sea, ni sabía yo programar bien, lo hice ahí medio cucho, lo debí de haber hecho web. Traía unas grafiquitas ahí 3D para escoger el tipo de cuerpo que creías que tenías y eso estaba padre. Y todavía lo presenté en la universidad, me llevaron a que lo presentara, las métricas que utilicé y todo, estaba bien bonito mi proyecto. Si hubiera yo hecho tesis y no me hubiera titulado por promedio, a lo mejor hubiera estado padre. Sí, lo digo ahorita porque ya sé bien. En ese entonces pues era como para que titúlenme. Ahí está bien tu proyecto de tesis. Yo me titulé por promedio, yo no quiero saber nada de esto. Muy bien. ¿Otro comentario, Ray? De la de inteligencia artificial, ¿no? De eso podemos seguir hablando largo y tendido, pero no, ¿de alguna otra cosa? Sí, yo tenía otra notita. Sí, que al principio nos mencionó de su paciente y que ahorita hay un problema por lo de la pandemia, ¿no? Por el encierro. Entonces, Eso iba yo. sí, quería como resaltar que ahorita no va a ser tan obvio, pero en algunos años vamos a ver el resultado de este evento que está pasando. Muchos teóricos mencionan que siempre que hay un evento global, hay como resultado crimen, hay resultado trastornos, hay resultado deficiencias. Entonces, por ejemplo, hoy en día estamos viendo los resultados de la Segunda Guerra Mundial, de todos los trastornos que se derivaron de todos los cambios que hubo, de las guerras, etcétera. Entonces creo que ahorita la pandemia es muy buen momento para hacer un énfasis en la salud mental, porque a lo mejor ahorita no vamos a ver muchas como resultados directos, pero en años venideros, en 10 años, 15, vamos a empezar a ver los efectos de lo que está pasando ahorita, que obviamente estamos viendo efectos obvios, ¿no? Lo físico, lo biológico, enfermedades, escasez, escasez de trabajo, etcétera, pero los resultados psicológicos los vamos a ver muy a futuro, entonces creo que es un buen momento para resaltar eso que nos decía ella con su caso, que ahorita se ve truncado un poquito porque ya no hay tanta relación social y era un punto clave del tratamiento, entonces creo que va a ser algo a lo que le tenemos que poner atención ahorita. Ok, de hecho, a eso iba yo. Como siempre es bien dicho, pues para nosotros ya no hay remedio. No, no es cierto. Siento que nosotros tenemos más herramientas para lidiar con eso y hasta eso, yo sé de mucha gente que le está costando mucho trabajo esto de estar encerrado, pero con los que sí podemos hacer algo es con los niños. Sandy, tú que eres experta y que muy probablemente vas a tratar, o si no es que ya estás tratando muchos de estos casos, ¿cuáles son tus recomendaciones para los niños ahorita que está pasando lo del encierro? O sea, porque yo tengo compañeros de trabajo, o sea, uno es la afectación directa con los papás de que tienen que trabajar y aparte tienen que estar con los niños en lo de las clases virtuales, porque la otra vez estaba leyendo que hay uno como choque cultural que los niños no pueden procesar cómo funciona el live streaming y que ellos, a muchos les cuesta trabajo, por ejemplo, saber que nosotros ahorita estamos transmitiendo en vivo y que eso estaba pasando en tiempo real y que no es una grabación. Y este es como el menor de los problemas. Entonces, Sandy, ¿cuáles son tus recomendaciones y qué tenemos que cuidar con los niños ahorita en este tiempo de encierro? Ahorita pasamos con los adultos y el crimen, pero pues vamos por edades. Pues lo primero sería, o sea, como un consejo, estar al pendiente de tus hijos. O sea, sí se entiende todo lo que estamos viviendo en cuestión de ansiedad y a lo mejor presión laboral y todo esto, pero sí darse un tiempo para expresar incluso tú mismo cómo te sientes, ¿no? Como, hey, ¿cómo estás? Mira esto, yo me siento un poquito cansado, ¿qué tal tú? Ah, pues yo también. Y entonces abrir esta conversación de cómo nos sentimos, cuando son un poquito más pequeños, que a lo mejor no pueden expresar cómo se sienten, entonces agarren el juego. Ok, hoy vamos a jugar a, no sé, el restaurante. Ok, entonces tú eres este, así como que agarrar algunos roles
y empezar como a practicar esta interacción social, aunque sea entre dos, tres, por ahí. Y sí tener como muy presente que probablemente necesitan un apoyo extra. O sea, ya no es como de tal vez, es como de, es muy probable porque efectivamente dejaron de ver a sus amigos, ya no tienen este contacto físico con otras personas, el espacio en el que están literalmente, su cuarto o su casa, pues ya llega a ser como muy tedioso o muy abrumador, o sea, como que, ay, otra vez estoy acá. Tratar de, a lo mejor en el coche, como salir, eso nos platicaban algunos pacientes que hacían y que sí les servían a sus hijos con que, ay, mira, hace mucho tiempo que no pasamos por acá, ay, sí, qué padre, ay, mira, ya cortaron ese árbol, no sé, salir, aunque sea en el coche, y tener esta apertura, como de aceptar, es bueno aceptar que nos sentimos enojados, que nos sentimos tristes, nos sentimos cansados y también padres dense un descanso. O sea, no, muchos me preguntaban, oye, hoy en día pasan horas frente a una computadora y eso es súper malo para los niños, ¿verdad? Y después la tele y después es que tienen que hacer la tarea. Pues sí, pero también dense un respiro. O sea, si ponerles alguna película o estar viendo caricaturas, a ustedes les va a dar un respiro para sentirse un poco más tranquilos, pues dénselo, adelante, o sea, nadie los va a juzgar, créanme, porque todos estamos igual. Y sobre todo recordar que nosotros somos los que modelamos a nuestros hijos. Si yo estoy toda tensa, ansiosa, como que si me tocas tantito ya exploto, entonces probablemente ellos se sientan así también. Así que darnos exhalar tantito, mostrarles que es necesario también descansar, es necesario no pensar en nada, estar acostados por 20 minutos sin hacer nada y sobre todo eso es como modelarles. Voy a hacer que me grabes eso para mi jefe. Trátame de niño. Ah, bueno, yo todavía soy un niño. Muy bien, ¿tú algún comentario? Yo creo que no diverge tanto de lo que ya nos dijo Sandy, porque para adultos creo que aplica exactamente igual. Admitir que estoy sintiendo, qué está pasando conmigo, que tal vez tengo un problema, y siempre estar abierto a hacer cosas, ¿no? A ir a terapia, a hablar con alguien, a recurrir a un experto, porque pues nuevamente con los adultos lo más difícil es como aceptar que hay que hacer algo. Muchos es culturalmente, tal vez como dices, como tu jefe. Ya eres un adulto, te tienes que aguantar, tienes que trabajar, tienes que ponerte la camiseta, le dicen algunos y cosas así. Entonces, creo que culturalmente está muy arraigado que si tienes un trabajo, pues lo tienes que hacer, no importa si te estás muriendo de ansiedad o si estás sintiéndote deprimido. Entonces, creo que eso es lo que debemos de hacer con los adultos, a ayudarlos a aceptar cuando hay un problema. Es completamente válido que cualquiera de nosotros a cualquier edad podamos tener todavía una problemática emocional, de ansiedad, etcétera, cognitiva incluso, ¿no? Entonces, creo que es bastante parecido a lo que Sandy nos dice. Tal vez los niños se apoyan más de los papás. Un adulto sí ya debe apoyarse de un profesional, pero siempre estar abiertos a aceptar algo está pasando conmigo, tengo que hacer algo al respecto. Ok. Otra cosa que le puedo contestar a tu alumno que preguntó qué es lo más difícil de ser psicólogo, que ahorita se me ocurrió, es que te dicen, es que tú eres psicóloga, ¿cómo que estás enojada? ¿Cómo que te sientes cansada? ¿Cómo que tienes ansiedad? Entonces, eso es algo con lo que vas a tener que lidiar una vez que eres psicólogo, porque piensan que tú ya sabes todo, tú ya sabes cómo arreglarte, cómo solucionarte. Y no, tú eres primero una persona, creo que se llamaba Mario, tú eres primero Mario y después tienes la carrera de psicología. Así que como psicólogo también, o sea, tú tienes que ser muy consciente de que necesitas estar bien para poder apoyar a los demás y es sumamente importante, creo que lo mencionaron también
en un capítulo que tú como psicólogo tienes que tener un proceso psicológico. Aparte de tus revisiones de caso, tal vez, tú como persona necesitas tener un apoyo extra. Sí, acuérdense que hasta Hannibal tenía que ir con Bedelia. No acabó muy bien. Bueno, esperemos que les vaya mejor. Pero sí, me ganaste la palabra. O sea, los psicólogos también son personas, también tienen que ir a terapia, tampoco tienen que tener toda la vida solucionada. Entonces, por favor, si los que nos están viendo no son psicólogos, acuérdense que los psicólogos también son personas y los tienen que tratar como tal y que pues no tienen las respuestas a todo. Muy bien, aquí Dafne, hola Dafne, nos propone un ejercicio interesante que dice que si podríamos elegir alguno de los personajes de los que hemos hablado en el podcast y comentar cómo hubiéramos podido tratarlos, bueno, hubieran podido tratarlos psicológicamente de niños para evitar su futuro criminal. Creo que queda bien para Sandy. Sí. Sandy, tú que ya escuchaste todos nuestros podcasts, gracias por eso. Y para venir preparada aquí para hablar, yo pensé que íbamos a hablar más de eso y me gusta que ya tenemos ahora y Cachito hablando de otros temas. ¿Tú qué personaje hubieras escogido y cómo lo hubieras tratado? Pues de los que hablaron, el que más conozco es Dexter, porque Hannibal creo que me queda a la mitad de la segunda temporada, cuando Muy mal. la cancelaron o algo así. Bueno, me perdí. Entonces, Dexter es un caso muy interesante porque me remito a los padres. Si él hubiera estado en terapia, primero hubiera tenido que trabajar con Harry, como decirle que no use precisamente a su hijo o que no le enseñe cómo matar, sino al contrario, es necesario darle las habilidades sociales necesarias para que pueda hacer una vida un poco más normal. También hacerlo consciente de que Dexter probablemente necesite terapia toda su vida para lidiar y reestructurar este suceso que vio desde pequeño. Sobre todo porque Dexter no tenía tanta conciencia de lo que había pasado hasta que se topa con su hermano y viene toda la bola de recuerdos de momento y entonces eso también como que lo desestructura. Eh, es muy importante para los niños pequeños, bueno, en general, si pasa un evento muy traumático, muy particular, como que asesinen a tu madre y la destacen enfrente de ti, es darle una reestructuración. No queremos que lo olvide, no queremos que pase a segundo plano, porque estaría latente siempre este trastorno, digamos, que se puede formar. O incluso podríamos formar un trastorno como de disociación, ¿no? El que tuvo el problema y el Dexter funcional. Así que sería como una reestructuración de lo que pasó para que pueda lidiar con eso y bueno, sería, yo creo que sí, gran parte de su vida, enseñarle estas habilidades sociales de empatía, solidaridad, lo que mencionaban, creo que en el capítulo de los slashers, hacerlo perteneciente a una comunidad y entonces de esa forma evitar que la dañe. Y también como tratar la parte de que es adoptado. Él como que lo maneja bien, de que se siente parte de la familia, pero aún así como que siento que no se trabajó bien para que él sea como un miembro más, un hermano, un hijo. Harry lo tomaba más como, hey, asset, no sé cómo se dice en español, Recurso. que me va a funcionar después. No es mi hijo, sino es mi constructo, mi obra. También tenía como algunas cuestiones con Debra, como que no la menospreciaba, sino que era como, bueno, pero tú eres mujer, tú no puedes ser policía porque es un trabajo muy desgastante y como mujer no vas a poder. Entonces también yo creo que sería como el trabajo familiar y con Dexter. Ok, muy bien. Pero bueno, hablando de los expertos de los... Eso es un tema que no tratamos porque no me acordaba yo muy bien. Cuando hicimos en el podcast era un chorro de información, pero por ejemplo, no me acordaba que
la mamá de Debra se murió de cáncer Yo tampoco y los, recordaba eso. y los dejó solos. O sea, los problemas de Dexter con las mujeres podrían ser por eso, o sea, por el problema de que pues mataron a la mamá y luego perdió a la segunda mamá. O sea, ese comportamiento que dices de hacer menos a las mujeres y de proyectarlo en este caso con Debra, ¿tiene algún origen en el historial familiar con las mujeres? A lo mejor como no tuvo un apego real con una mujer, entonces no tiene una empatía real con mujeres. Pero bueno, también ahí me metería con el sistema, porque es sistemático, ¿no? O sea, tú como mujer, policía, no la vas a armar. Tú eres muy sentimental, tú eres muy dadivosa, tú eres más como para cuidar, pero no de forma a lo mejor un tanto violenta. Entonces, pero ese ya es otro tema, Sí, no lo no, metemos. ahorita no nos, nos podemos quedar hablando ahí de eso. ¿Tú, alguna otra observación? No lo había pensado que como que Dexter al principio a Rita no la ve como mujer, la ve como un instrumento, Sí. así como para enmascarar todo su relajo. Entonces, es un tema interesante que no pensé cuando tocamos el podcast, Es que podemos hablar de un montón de cosas de todo. porque luego también como que usa a esta chica, ¿cómo se llamaba? A todas. A Hannah. Hannah, a la otra Ay, flaquita no que me era acuerdo cómo inglesa. se Siempre se me llama. olvidó su nombre. A Laila. Laila, Laila, Y la sí. chica que es que le ayuda a vengarse de de Chase y Chase. todos esos. No me acuerdo cómo se llama. Pero sí no me había dado cuenta que las mujeres son un punto como recurrente en Dexter. Mira, nunca había visto esto. Hubiera estado bien para el podcast. Muy bien. Son hombres. Sí, sí, sí. Precisamente por eso era mi intención, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Ya te tenemos aquí ahora para hablar de estos temas. Nos pregunta Mario. Qué bueno que nos estás haciendo tantas preguntas, Mario. Expláyense aquí. Tenemos por lo menos otros buenos 40 minutos. Dice, ¿qué tanto puede afectar a un niño la mano firme? Mm. ¿A qué le llama mano firme? Bueno, si no lo contesta a tiempo, yo entiendo mano firme que es golpes. Y por supuesto. Em, digamos que violencia genera violencia y lo que retomo con este pacientito que él vio que así se solucionan las cosas y es probable que así eh, los niños que son violentados sepan que a menos que me pegue, entonces significa que estoy haciendo algo mal. O si yo pego es que le estoy enseñando al otro niño que eso está mal. Um, es complicado porque tenemos todo un background, una historia cultural que literalmente, y esto te lo dicen las mamás y las abuelas, no hay nada que un buen chanclazo no solucione. Entonces es muy complicado cambiar esa perspectiva. Pero bueno, estamos hablando de pequeñitos que pueden irse por dos vías, digamos. La repetición de esta violencia o volverse sumamente sumisos. Y entonces su vida va a estar rodeada de violencia todo este tiempo. Así que eso es un tema muy feo, es muy delicado. También, bueno, en ese caso es también reeducar a los padres. Por eso insisto que trabajar con niños es, lo peor de trabajar con niños es trabajar con papás. Y pues eso, o sea, como pensar en el futuro, cómo va a ver o estructurar ese punto, como a mí me pegaban. ¿Por qué? Porque no me querían, pero me decían que sí me querían, pero me están pegando. Entonces es un doble mensaje totalmente contradictorio y en psicología se dice doble vínculo, así que son doble vinculeros los que hacen eso. Y es toda esta parte como eh, que ellos asumen, porque es un dolor, o sea, un golpe te genera un dolor, tanto físico como mental. Es un mensaje que es, te rechazo, no te quiero acá, eh, tienes malas calificaciones y por eso te pego. Entonces, para mí, yo te voy a querer hasta que tú tengas un 9 un 10 lo que sea. Entonces, es un impacto muy fuerte para los niños. Hay que trabajar en esta reestructuración de que, ¿por qué se hizo? Aparte,
pongas a pensar, o sea, es la persona que dice que te ama, que te adora y que eres su mundo para esta persona, pero te pega, pero te rechaza de alguna forma. Entonces es muy complicado y es muy mal. Ok, dice Mario que sí se refería a eso, jijiji. Y un poquito ligado a esta pregunta, Tecladito, que me parece un gran nombre porque ahorita viene con doble T, dice que si debería ser mandatorio para los padres de hijos con algún trastorno asistir a terapia a ellos también. Yes, sí, totalmente. Eso es lo que se debe hacer porque, insisto, es como manejarlo como un duelo y sobre todo entender que, bueno, dependiendo de este trastorno y de su severidad, pero probablemente va a necesitar apoyo para todo, necesitas darle todo tu tiempo o pues, asegurar que alguien esté todo el tiempo con este pequeñito. Es como muy desgastante, entonces hay papás que dejan terapias, o bueno, hay niños que se van porque los papás deciden dejar la terapia porque están cansados. Entonces, eso también es muy fuerte porque entonces retrasas este avance o este avance que tenías, lo echas para atrás. Ok, muy bien. Gracias a todos por las preguntas. Ya empezaron a perder el miedo de preguntar aquí. Entonces, todavía tenemos un rato para seguir contestando preguntas. Un rato, media hora. Así que si tienen más, todos los que son tus alumnos y los que no, porque ya vi que todo el mundo anda preguntando. ¿Y algún otro tema de esto que quieras destacar? No, solo con lo que acabas de decir me gustaría como resaltar, y creo que lo hablamos también un poco en el de los slashers, que parte de la planeación parental, que es prácticamente nula en nuestro país, pero debería ser preparar a los padres. Tu hijo puede nacer con algún trastorno, con alguna condición, y tú tienes que estar como abierto a la idea de que tal vez lo que nos decía hace rato Sandy, tal vez tu hijo no va a ser como tú quieres que sea, tal vez va a tener una condición, alguna enfermedad, algún trastorno, y creo que es algo para lo que no nos preparan en la escuela. En la escuela nos hablan mucho de que tal vez si tienes un hijo, tienes que mantenerlo, tienes que darle amor, pero nunca te dicen tu hijo puede tener un trastorno y tienes que estar como preparado para lidiar con esto. Y creo que es gran parte del problema en nuestro país, porque, por ejemplo, cuando una pareja tiene un hijo con alguna deficiencia intelectual, tal vez el papá abandona a la familia, o tal vez abandonan al hijo, o tal vez lo empiezan a tratar mal. Entonces creo que gran parte de esto debería venir desde la planeación parental. Como creo que fuiste tú el que lo dijo, en lugar de dar un seminario católico religioso para las personas que se van a casar, deberían dar una capacitación psicológica, emocional, de que tu hijo puede tener estos problemas, que puedes hacer. Entonces creo que relacionándolo con temas pasados, eso. ¿Quién más si no yo? Sí, no, estoy muy de acuerdo. Las pláticas prematrimoniales sí deberían de existir, pero para prepararlos sobre estos temas. Eh, y a todos en la escuela nos deberían enseñar a hacer dos cosas. A relacionarnos socialmente adecuadamente y hacer facturas para el SAT, que no saben la cantidad. La declaración mensual también. Sí, 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 y hacer cuentas. Eh, muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, creo que no, ¿verdad? ¿No avanzado? No, manden preguntas, saludos, comentarios. Muy bien, y hablando ya de los últimos podcasts, que eso fue como la intención de la vez pasada, un poquito aquí para... Una hora. Sí, 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 íbamos a hablar de los dos podcasts que tuvimos este mes y nos pusimos a hablar más de otras cosas. ¿Algo que se nos haya olvidado de los podcasts pasados? Uno, para empezar, Sandy, ¿viste Death Note? Sí. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hacía Kira? Sí. Sin miedo. Entonces yo les hago la misma pregunta en el chat si ustedes vieron Death Note. Digo, no los vamos a juzgar. Ya vieron que aquí somos dos cis, tú. Yo también. Tres cis. Entonces no debería de haber tanto problema. Dice que Mario, creo que es importante eso del SAT y todo lo que implica ser adulto. Sí, efectivamente. No nada más. O sea, lo decimos de chiste, pero sí.
Creo que desde jóvenes tienen que prepararnos de cierta manera para un mundo laboral que llega a ser adulto y no sabemos ni qué es el impuesto sobre la renta. Eh, sí, no, a mí me acaban de bajar en el tabulador y sigo sin entender. Eh, y creo que no nada más al mundo laboral, como que al mundo... Esta ya se volvió mi frase, pero así que lo voy a decir. El mundo real. Sí, porque una vez que sales de la escuela, enfrentarte con el mundo real es muy diferente. Las preocupaciones son diferentes y bueno, por eso entendemos a muchos de los papás que tienen estos problemas con los niños y todos necesitan ir a terapia. Entonces acuérdense, vayan a terapia. ¿Y qué más? ¿Algo de Death Note? Creo que todos estamos de acuerdo aquí con lo que hacía Kira. ¿Y qué más? ¿Cuál fue el otro? ¿El de Chris Benoit? Creo que eso quedó muy claro. Sally, en tu experiencia, lo mencionaste ahorita, que decías de lo de la información, en caso de que, o sea, tú, en tu ramo y tu experiencia, todo esto de los daños físicos y tú como especialista en neuropsicología, ¿qué nos puedes decir de las afectaciones que se tienen, pero por cuestiones físicas? Hablando del luchador este que mató y demás. Efectivamente. Pues, o sea, lo explicaron bien, no podría agregar algo, pero desde mi perspectiva, a lo mejor hubiera estado bien hacer una evaluación psicológica, neuropsicológica, psiquiátrica, etcétera. O debería ser como más constante, tomando en cuenta estos golpes. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, nuestro lóbulo frontal es como una diadema hacia el frente. Ese es el que nos dice, o bueno, nos ayuda a tomar decisiones, el pensamiento, incluso tiene implicaciones motoras y demás. Entonces, si nosotros tenemos algún daño ahí, o ya sea por epilepsia o algún evento cerebrovascular, evidentemente tenemos cambios incluso de personalidad, porque es lo que nos, así como lo superior, lo máximo, lo que nos hace ser seres humanos y nos diferencia casi que sí de los animales. Entonces, pues depende mucho de la zona en que haya sido el, el trancazo, digamos, o este foco de epilepsia o accidente cerebrovascular. Es como podemos, digamos que anticiparnos a las consecuencias. Pero bueno, en general, este tipo de deportes pues, tiene esas implicaciones o esas consecuencias que se han visto más de una vez, igual con los jugadores de fútbol americano. Así que no entiendo por qué no existe algo ya para que los traten o para que tengan esta precaución más seguido, porque digo, ya ha sido varios casos. Y bueno, creo que no agregaría más a lo que ustedes dijeron. A lo mejor estaría interesante o hubiera estado interesante checar su lenguaje cuando nosotros tenemos estas dificultades, uh, o sea, como de pensamiento y etcétera, lo expresamos también con el lenguaje. Si él hubiera tenido como incapacidad, bueno, es que también el inglés es demasiado simple, pero bueno, nosotros podemos ver dificultades en el lenguaje si pierdes esta capacidad de conjugar a femenino o plural o estos cambios gramaticales. Eso hubiera estado bien analizarlo, o en su discurso si era capaz como de seguir uno sin perder o irse por otros lados, el tipo de palabras que usaba, si eran diferentes antes y después. La verdad no recuerdo si hubo un evento en especial que marcó un cambio para él, o sea, no solo el que se haya muerto amigo, sino que físicamente, pero todo eso hubiera estado bastante interesante o estaría interesante como analizarlo, igual su caminar. En esta parte también tenemos el control motor, entonces su caminar o sus movimientos si seguían siendo fluidos o ya estaban como un poco más robóticos. Ahí hubieran sido algunas de las claves o señales, banderitas rojas, a las cuales hay que estar pendientes. Eh, pero no recuerdo si fue exactamente un evento.
No, fueron pues un montón de golpes, todos, 3 o 4 veces por semana, así que hubiera sido difícil ubicar alguno. Y bien, quiero pasar al siguiente tema. Ahora sí que ustedes como expertos en sus diferentes ramos, ¿cuáles son las proyecciones de los efectos que va a tener el encierro, tanto en del lado de la criminología y qué cosas crees que se van a empezar a ver más posterior a esto? Y pues lo mismo para ti, Sandy. ¿Tú cuáles crees que vayan a ser las afectaciones psicológicas o cuál creen que vaya a ser el resultado de esto de lo del encierro? Pues en cuanto a mi lado, crimen. Yo creo que sí vamos a ver un pico bastante intenso en cuanto a criminalidad en los años que vienen y nos vamos a enterar de muchas cosas que pasaron durante esta época, ¿no? Entonces no me sorprendería que en 5 años revelaran una red terrible de abuso infantil o de eh, abuso sexual, de explotación. Entonces yo creo que vamos a, tristemente, ahorita estamos escuchando muchas historias, por ejemplo, de hechos que estaban callados y que han salido a la luz. Yo creo que esto va a aumentar mucho en esta época, que van a salir muchas historias de violencia intrafamiliar, de abuso, de violencia psicológica, etcétera. Y también lo vamos a ver hacia afuera, vamos a empezar a ver más crimen, vamos a empezar a ver más excusas de robé porque no tenía o robé porque me quedé sin trabajo. Entonces yo creo que lo vamos a ver bastante explotado en cuanto a crimen. En Estados Unidos seguramente va a haber muchos asesinos seriales que van a surgir porque lo hablamos en su momento, ¿no? Estados Unidos tiene un problema grave de asesinos seriales y a lo mejor ahorita como que se ha disminuido, entonces no me sorprendería que en años siguientes volvieran a ver un caso como el de Charles Manson, como el de Ted Bundy, entonces yo creo que sí vamos a ver casos como que se asemejen. Entonces, digo, lo podemos ver, por ejemplo, con Armie Hammer, ahorita me acordé de eso, que nos vamos a enterar de cosas así que durante la pandemia, no sé, una red de canibalismo no estaba operando sin que nosotros lo supiéramos y que nos vamos a enterar en los años que vienen. Entonces yo creo que criminalmente sí vamos a ver bastantes historias escabrosas en los años que vienen. Sí, yo seguí leyendo de lo de Armie Hammer y podemos hacer un podcast de esto. Y muy bien, Sandy. Pues lo primero es la ansiedad, o sea, el hecho de estar encerrados ya nos genera ansiedad. La incertidumbre de cuándo voy a salir también nos genera ansiedad, lo cual puede expresarse en auto como lesiones, um, atracones, trastornos alimenticios en general, trastornos del sueño, eso se está viendo ya, o sea, yo creo que es, eso ya está pasando, no es como que vaya a pasar todo esto de la ansiedad. Y sobre todo yo creo que en la escolaridad, o sea, en el aprendizaje escolar, que no está siendo suficiente, obviamente, y la forma en cómo se relacionan los niños. Por ejemplo, yo tengo un caso de un conocido que, bueno, es su hijo y el chiquito iba a pasar a kinder en agosto. Entonces, pues entró a kinder, pero en forma virtual. Él no va a saber cómo relacionarse con sus demás compañeros porque nunca ha tenido una clase presencial. Así que toda esta parte de las habilidades sociales va a estar muy cañón. Hay que reeducar, reenseñar todo esta parte de los valores también como la empatía, la solidaridad, tolerancia. También vamos a ver estos casos de los pequeños que a lo mejor se quedaron huérfanos o perdieron a estos abuelos o conocidos cercanos que no han podido lidiar o, bueno, tratar su duelo adecuadamente. Entonces podemos ver también cuestiones como de depresión posteriormente, y esas son las que de momento se me ocurren, pero seguramente en la cuestión escolar va a ser más. Notorio. Sí, yo también lo estaba pensando, el sistema escolar. Va a haber un rezago cañón, ¿no? Ujú. Si de por sí a muchos les está costando leer y escribir en un ambiente normal, ahora sí en un ambiente. Y pues la falta de orientación parental, si no tienen, si pueden a los niños enfrentar la computadora y los dejan ahí y pues, se van a hacer sus cosas, que lo entendemos, pero sí va a estar el,
perdón eso. Mi Focus Smart, pero pues no es lo suficientemente smart como para no parpadear de cuando en cuando. La inteligencia artificial nuevamente. Sí, ahí está. Si no pueden hacer un foco, quieren que nos que nos traten psicológicamente. Un foco, un luminario, lámpara. ¿Qué? ¿Alguna? Y bueno, el tema principal de esto, y creo que lo relegué al final, es como que la importancia de ir a terapia. Creo que ese era el tema que hasta lo pusiste en tu Instagram. Incluso ahorita en el ambiente remoto, para empezar, ¿tú estás trabajando remoto con niños? Ahorita no tengo algún paciente, pero sí, sí se trabaja así. Sí es posible, pues. Ok, o sea, ¿cuáles son las dificultades técnicas y humanas de grabar en el espacio? No, o sea, ¿cuál es la diferencia entre tomar terapia, ahora sí que por este medio, contra hacerlo de forma presencial? ¿Tú cuáles crees que son las principales dificultades o hay alguna diferencia? O sea, la recomendación en general es ir a terapia, pues no importa que sea incluso por este medio, pero ¿cuáles son los challenges, cómo dices? Retos. Los retos, tanto para ti como para las personas que a lo mejor tratarías o que están yendo a terapia, o cuáles son tus recomendaciones, ¿lo ves bien, lo ves mal? ¿Qué nos puedes contar de esto? Bueno, de las diferencias o los retos, como dices, principalmente es la regulación del niño. O sea, cuando estamos en terapia presencial, de por sí es un poco difícil, puedes regular a los niños que estén sentados, que estén poniendo atención, que participen. Entonces, literalmente el estar lejos, pues es todo un reto. Tienes que ser demasiado, o sea, como extra creativa para que tengamos la atención del pequeño acá. O sea, lo veo incluso con ustedes. En ciertos momentos hasta se ponen a ver el celular, o bueno, en general todos, ¿no? Entonces, esta atención que de por sí era un problema y fue un motivo de consulta, pues ahorita pues más, no se va a trabajar de la misma forma. También el material, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con juguetes, eh, con material, por ejemplo, como muy llamativo, colorido y diverso. Sobre todo, como les explicaba, que si el niño no puede hacer algo, entonces yo me regreso. Entonces necesito este material para que ya lo pueda lograr él. Él no va a tener acceso a este material, entonces tiene que ser actividades muy creativas para que yo pueda previamente mandarles el material, ellos lo impriman y el niño ya cuente con esto. También puede ser que se necesite a la mamá ahí. El problema con que esté acompañado es que muchas veces la mamá dice, es que si ya lo puede hacer, mira, y lo hacen ellas. Entonces, como manejar esta independencia, pero con apoyo, se les dificulta mucho. Otra característica podría ser como si yo le voy a modelar cómo respirar, por ejemplo, para manejar la ansiedad, entonces yo le modelo, mira, nos vamos a sentar, vamos a cerrar los ojos y vas a poner mucha atención a mi voz, pero no es lo mismo que estar con una persona que a lo mejor puede incluso transmitirte como esta tranquilidad y el modelar como estoy relajada de acá, no tengo tenso nada. Se complica mucho en teleterapia, pero es posible. O sea, con ayuda extra, con dibujitos a lo mejor. Hay como una especie como de técnica de vamos a hacer lo que tengo acá de las actividades, pero tú no lo puedes ver y va a ser una sorpresa. Y entonces ahí puedes enganchar un poquito más a los niños, pero es cuestión de creatividad, mucha imaginación. Y creo que esos serían como los retos, pero aún así, como dices, terapia es terapia y el hecho de hablar con otra persona y que te pregunte y que te sientas escuchado, eso es invaluable y se puede hacer a través de este medio. Ok, muy bien. Es muy importante todo eso que dices. Gracias por darnos los ejemplos de las dificultades. Y ahorita ya sacaron aquí
las preguntas difíciles. Las puedes leer rápido en lo que hago una escala técnica. Oye, vengo. La primera dice: la discusión tendrá que ir también hacia el difícil acceso a la salud mental para el grueso de la población del país. Sí es menester que el sujeto se trate integralmente, pero sin siquiera integrar el factor pandemia, muchas veces no puede ni verse por lo físico. Sí, creo que también es algo en que hemos hablado en los podcasts. Hablamos mucho de vayan a terapia, vayan a atender su salud mental, pero comprendemos que es muy difícil por cuestiones económicas, ¿no? No es tan fácil que una persona acceda a una terapia y cosas por el estilo. Entonces, tú, Sandy, ¿qué nos puedes decir en ese aspecto? Pues como todos estamos viviendo la misma situación, pueden exponer su caso al profesional que se hayan acercado. Lo que yo hago a veces es, ok, sí te voy a hacer esta reducción o esta beca que te puedo dar, pero tienes que ser muy cumplido. O sea, si te comprometes a 2 veces por semana y puntual. O sea, es como una forma de yo te doy un beneficio aparte de la terapia, pero también me aseguro a que ese ingreso, a lo mejor un poco menor al que normalmente se da, es seguro. Así que esa es una forma de cómo se ha manejado en estos momentos. Creo que está muy bien porque, bueno, eso ya depende de ustedes como psicólogos. Sí, también conozco muchos casos de personas que tal vez dan facilidades, que ayudan y cosas así, pero lo cierto es que el gobierno debería hacer eso, ¿no? Debería crear programas para facilitar. Entonces, ustedes lo están haciendo como psicólogos y está muy bien, porque creo que es parte de la labor, ¿no? Comprender que hacen esto no tanto por el dinero, sino para ayudar, pero sí creo que en cuestión de salud pública, en cuestión gubernamental, hay muchas trabas y muchos obstáculos al respecto. Sí, además, cuando son estos servicios, digamos, gratuitos y del gobierno, se saturan. Entonces, también tenemos esa parte de que son, te ponen en lista de espera o pasa mucho tiempo antes de que tú puedas recibir tu primera sesión o se pueden olvidar incluso, ¿no? Como, ay, hace un mes creo que tenía mi cita, pero bueno. Sí, yo creo que es algo como que desanima a la persona, ¿no? Ya me animé a ir a terapia, pero me dieron mi consulta para dentro de 6 meses, pues como que sí le quita el interés a muchas personas en ese aspecto. Muy bien, muchas gracias. Apfelos es de nuestros clientes frecuentes del podcast, según tengo entendido es sociólogo y a lo mejor lo tenemos de invitado en una de las sesiones pasadas porque sí ha hecho Está muy interesante. comentarios interesantes y a veces se nos olvida la sociología y creo que también tiene... No es tanto que se nos olvide, pero pues sí, como que son diferentes áreas, ¿no? Sí, Criminólogo, ahorita estamos la perspectiva psicológica de Sandy, tal vez una perspectiva sociológica estaría bastante interesante añadirle. sí, entonces lo tenemos considerado para futuras transmisiones. Gracias por la pregunta. Leíste nada más esa, ¿verdad? Uh-huh. Mario, otra vez. Mario, muchas gracias por todas tus preguntas. Dice, respecto al suicidio en niños, hace tiempo leí un documento que hablaba sobre suicidios a temprana edad. Se decía que no son catalogados realmente como suicidios, ya que no existe un desarrollo. Y ese emoji me vino a meter el pie. Cognitivo total. Un desarrollo cognitivo total. Por ende, no existe una conciencia total de lo que el niño en cuestión está haciendo. ¿Qué tan correcta es esta postura? Eh, Me hizo mucho ruido que no se cataloguen como suicidio cuando esa definición no tendría que ver o no debería tener relación con lo cognitivo. Pero pues sí, es esa postura de que no tienen esta conciencia de qué es la muerte, pues depende mucho de la edad. Como a partir de 5 o 6 años, ellos empiezan a comprender la diferencia entre la realidad y la fantasía, o sea, un juego y lo real. Entonces, si nosotros como adultos, regreso a los adultos, no les explicamos o no les decimos exactamente qué es la muerte o se los explicamos de una manera como fantasiosa, entonces podemos favorecer esta malconcepción o esta
concepción distorsionada de lo que es. Ahí hay muchos factores, por ejemplo, como desde la escuela, porque, bueno, ya cuando llegas al punto de un suicidio es porque ya diste algunas banderas previas. Entonces ahí también sería como que, ¿dónde estaban sus cuidadores primarios? Bueno, voy a decir padres, porque hay muchos que sus cuidadores son familiares cercanos. También como en esta parte escolar, ¿qué pasaba? Los pequeños tal vez no nos van a decir, hey, me siento mal, me siento triste, me siento solo, me siento así, pero su juego y sus dibujos sí. Ellos tienen estas herramientas para poderse expresar y hay que utilizarlas, estar pendientes, estar alertas a lo que veamos y sobre todo, bueno, buscar apoyo cuando veamos situaciones extrañas. Ok. Yo creo que lo que nos dice Mario está muy influenciado por el sistema legal, porque me hace pensar en lo que es imputabilidad e inimputabilidad. La ley sí maneja que a 18 años para arriba eres imputable, 17 años, 364 días eres inimputable. Entonces, es algo bastante debatible que se ha comentado en todo el mundo, porque prácticamente eh, implica que de un día para otro ya tienes conciencia total de tus actos, ¿no? Entonces es algo que se ha criticado mucho al sistema legal en México, porque la imputabilidad, pues como sabemos, no es como exacta. Hay personas de 16 años que ya son completamente conscientes de sus actos, hay personas de 30 y tantos años que todavía no son conscientes de sus actos, entonces la imputabilidad y la inimputabilidad siempre como que ha dado mucho de qué hablar en cuanto a la relación derecho-psicología. Yo creo que por ahí va lo que Mario nos decía. Tal vez legalmente algunos sistemas legales no consideran el suicidio cuando todavía no se llega a esta edad, pero como dice Sandy, el suicidio no tiene nada que ver tanto con en qué tanto lo concibo como tal, sino con el acto en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene la problemática del documento que leíste, Mario. Estaría interesante leerlo para ver más contexto, tal vez algún día me puedes hacer llegar el link o algo así para checarlo con más detenimiento, pero yo creo que va por ahí, por esta cuestión legal de imputabilidad e inimputabilidad, que prácticamente en un día ya adquieres conciencia completamente para el sistema legal y pues sí es bastante debatible. Muy bien, y con esta pregunta vamos cerrando. Sandy, muchísimas gracias por participar con nosotros. Entendemos que eres una persona muy ocupada y por toda tu experiencia tienes un montón de actividades y de verdad te agradecemos este tiempo que nos has regalado. Eh, Vamos a poner tus datos, a compartirlos ahí en la página, nos vamos a poner bien de acuerdo por si alguno de los que nos vieron, escucharon, pues tienen alguna inquietud o si los puedes atender o ayudar, pues para que tengan todos tus datos de contacto o si supieras de alguien con quien los pudieras canalizar, pues yo creo que harías un favorzote. Muchas gracias. No sé si tengas algo que decir antes de cerrar. No, pues gracias a ustedes. Cuando tú dijiste la sección mágica de la infancia, literalmente cuando yo estaba escuchando su podcast fue como regresar a la adolescencia, no a la infancia, pero fue muy divertido y pues creo que es un tema muy interesante el que están manejando y me encanta que cada capítulo recomienda vaya de la terapia. Entonces, felicidades. Y pues gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, siempre es interesante. Por ejemplo, ahorita que estabas hablando lo de Dexter, sí fue como de, yo no había pensado en eso. Entonces, siempre tener otra perspectiva es bastante enriquecedor para esto. Entonces, si lo podemos volver a hacer, también estaría muy interesante porque a lo mejor, pues, yo no tengo toda la teoría psicológica, tal vez estoy encaminado más a otro lado. Entonces siempre es bueno como ver otras perspectivas, otras ideas. Entonces a mí me gustó bastante ese aspecto y siento que sería bastante interesante ver también tu punto de vista en muchas otras cosas. Muy bien, Sí, entonces, claro, que sea. sí, Sandy, perdón, te interrumpí. Sí, ya. ¿No ibas a decir algo? No, digo que se arme. Sí, que se arme. Definitivamente este es un ejercicio que si podemos repetir más veces, lo podemos agradecer y integrando más personas. Ahorita a lo mejor ya tenemos ahí un sociólogo y ponemos una tercera pantallita aquí porque a lo mejor nos tiene que, no a lo mejor nos va a dar una perspectiva que probablemente a nosotros tres se nos está pasando. Pero pues como siempre, muchas gracias a los que están en el chat ahí viéndonos. Ya saben que estamos recibiendo todas sus dudas, comentarios o temas de los que quieren
que hablemos. Este foro lo vamos a seguir abriendo y esperemos haberlos ayudado un poquito. Como dijo Sandy, con ese cambio de luz, vayan a terapia. Muchas gracias a todos por vernos y nos vemos la próxima. Gracias a todos. Bye.